servicio de adoración y del mensaje de la palabra del Señor. Nosotros como Iglesia de Dios, la Iglesia Bautista del Valle, estamos aquí presentes para darles a cada uno de ustedes en sus hogares la palabra del Señor, el mensaje para hoy. Y vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9, que va a ser el mensaje para hoy, y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, delante de ti estamos, Señor, con un corazón agradecido por este momento tan maravilloso, el don de la vida, por el día tan grande y glorioso que tú nos regalas, oh Dios, para estar en un momento de separación en nuestros hogares, para entregarte, oh Señor, toda alabanza, toda honra y toda gloria, y especialmente, Señor, escuchar el mensaje de parte tuya, Señor. Usa de una manera especial a nuestro pastor, Señor, que tú toques toda su ser, oh Dios, y que tú uses de una manera en especial para que el mensaje sea oído y llevado a todo aquel que lo pueda escuchar en este momento, Señor. Bendice a todos mis hermanos en sus hogares. Te damos siempre a ti la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza para el Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa
la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria al Señor, con nosotros el pastor y el mensaje para hoy. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente en esta hermosa mañana. Bendecimos a cada uno de los que están viendo este servicio y los que van a verlo luego por medio de YouTube. Le damos gracias al Señor que cada uno de nuestros hermanos están bien. Los que han estado en situación de contagio o alguna situación médica, gracias a Dios todos están bien. Oramos por Fabio, seguimos orando también por nuestra hermana Luz, seguimos orando por nuestra hermana Raquel y seguimos orando por cada uno de nuestros hermanos y conocidos, familiares, donde estén, en cualquier parte del mundo donde estén. Estamos dando siempre un estímulo de oración, que el Señor los cubra y que el Señor los guarde a todos. Vamos a comenzar el sermón. Y está en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Ya lo leyeron. Entonces vamos al mensaje. Y aquí lo que es que Pedro escribe esta carta, esta epístola, a todos los cristianos que residen en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Todo, acuerde que esto eran territorios de Roma. En este momento la gran mayoría de esas tierras es Turquía, aparte de Turquía, que estaba en esos momentos estas iglesias se formaron por el fruto del ministerio del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo llama a ellos, en el texto lo dice, los llama a los despatriados, a los que están en dispersión. Eran los judíos que vivían fuera de Palestina y ahora vivían con los gentiles. Ellos tenían, como estaban extranjeros en otra tierra, ellos eran la fuerza laboral del Imperio Romano, porque estaban ya en otro territorio. Entonces, Nerón y Plinio, que fueron emperadores, llamó a la fe cristiana una superstición pervertida y excesiva, y les exigió a los seguidores de esta fe volver a la adoración de los dioses clásicos del emperador. Pero ¿qué pasaba aquí? Que había mujeres que se habían casado con romanos y habían también judíos que eran también esclavos. Entonces, al ver que ellos tienen su formación de cristianos, pero están unidos con los gentiles, entonces muchos cogen los hábitos de los gentiles. Es como una persona que es cristiana aquí en Nueva York o en cualquier parte y se va al mundo a practicar lo que los gentiles hacen. Entonces, el apóstol está cuidando a ellos. Pero hay algo más importante, de que las mujeres y los judíos, que también eran esclavos,
eran maltratados, eran separados, los trataban verbalmente mal. Entonces, nosotros que vivimos aquí en Nueva York, las personas que han vivido en otro territorio y que son extranjeros y vienen a buscarse la vida por medio del trabajo, hay veces tiene esas dificultades de que los tratan mal por el mal lenguaje que tienen, por la pronunciación que no tienen correctamente, cómo escriben, con sus comportamientos de lo que comen. Entonces son separados. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos creen en Jesús, pero el apóstol les da el consejo que no vayan a hacer venganza de lo que le están haciendo a ellos. O sea, de coger el maltrato que le hacen, y uno al enojarse cuando lo maltratan, cuando lo separan, cuando no le tomen estímulo, entonces ¿qué es lo que hace la persona? Busca vengarse de las otras personas. Eso es lo que a veces pasa cuando el inmigrante sufre, que busca vengarse. Pero entonces el apóstol quiere dar un consejo a estas personas que están fuera de su territorio donde ellos estaban viviendo antes. Ellos están fuera de su residencia, y como son ellos despatriados, están fuera de su territorio, entonces están sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que les dice el apóstol? ¿Qué es lo que les aconseja? Y primero le dice en el versículo 3, bendito Dios. ¿Qué es eso de que bendito? Bendito significa que es el que tiene, que es el que da, oiga bien, que es el que da bienestar, prosperidad y alegría. Esto lo da Dios. Oiga bien, bendito significa, bendito Dios, dice el texto, que es el Padre, que es Dios, que es el que nos da ¿qué? Bienestar, prosperidad y alegría. ¿En medio de qué? De esa situación que están pasando los judíos en estas tierras que son extranjeros ellos. Pero también dice el texto de que también es bendito, pero también son el Señor, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor significa ser dueño de la vida de los fieles. Entonces, lo que le quiere decir Pedro es que Jesucristo es el dueño de los que son fieles a Él. Él es el dueño de sus vidas. Pero ahora viene una palabra excelente, que según su grande misericordia, tenemos la palabra Señor, tenemos la palabra bendito, que es el que da, las bendiciones, que da el bienestar, prosperidad y alegría, y es el Señor, que es Jesús, que es el dueño de la vida de los que le creen. Pero ahora viene la palabra que a mí esto me llamó mucho la atención, que según su grande misericordia. Entonces, ¿qué significa misericordia? Misericordia significa un amor constante. ¿Para quién? Para que cree en el Señor. Es un amor constante 24/7 en cada momento. Entonces, en cada situación que nosotros tengamos, Pedro está diciendo, en cada situación de estos judíos que son despatriados, el Señor bendito y el Señor Jesús tiene misericordia de ellos, porque el amor de Dios es constante en ellos durante 7 días y 24 horas de la semana. Entonces leamos un texto. Este texto es maravilloso, que nos da a recordar cómo el salmista habla de la misericordia que tiene para él. Y dice
el Salmo 66 dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantará a tu nombre. Venid y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Vuelvo y repito ese versículo 5. Venid y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él se señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalarán sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afirma la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos pesados de carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd, todos los que temáis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Y en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. En medio de estas situaciones que está el pueblo, en medio de tanta situación que hay, Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y déjeme decirles, dirán, pero es que Diego, el pastor Diego, ¿cómo habla tan de alegría, de progresidad, de progreso en medio de esta situación? Entonces yo les pregunto, en este momento histórico que estamos pasando con este virus, se han muerto tantas personas, pero según el reporte a nivel mundial, antes de este virus, diariamente morían 8.500 personas de hambre, diariamente, en esta tierra. Pero eso no se dice. Entonces, ahora está el virus, porque es el problema que hay un contacto. Ese es el problema que hay, que es el virus es de una parte respiratoria. Entonces, están poniéndonos aparte, nos están diciendo, qué bueno, pero nos están diciendo de comportamiento social, pero no nos están hablando de la enseñanza que quiere Dios para nosotros echar para adelante esta situación. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Entonces, el texto está hablando de que a estos despatriados tienen que regenerarse. Pero en medio de todo esto, estos despatriados que tienen misericordia, que tienen al Padre, que es el bendito, y que tienen al Señor Jesús, el Señor les ofrece una esperanza viva. Decía Cicerón, al hombre se le quita la ropa, al hombre se le quita la comida, al hombre se le quitan los juegos, pero no se le puede quitar la esperanza,
Porque si le quita la esperanza a una persona, muere espiritualmente. Entonces la esperanza dice, hay una esperanza, es la confianza que yo tengo, que sabiendo según lo que yo hago, voy a adquirir el objetivo que yo me trazo. Entonces cada persona, a estos despatriados, lo que le está diciendo es que tiene una esperanza viva de que cada uno tiene el don del Espíritu Santo. Todos los que, oiga bien, aquí son todos los que han conocido a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Hay veces las personas oyen el sermón, oyen la palabra de Dios, oyen predicadores, oyen cantidad de versiones de la Biblia, pero no viven de acuerdo a la palabra. Entonces, si la persona no vive de acuerdo a la palabra, su mentalidad, su manera de pensar, su manera de accionar es muy diferente a lo que Dios le dice que haga. Entonces, tiene una esperanza viva, que es la confianza sabiendo que va a lograr el objetivo trazado. Entonces, la esperanza es uno de los dones del Espíritu Santo, porque es la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Entonces la esperanza es un don del Espíritu Santo, o sea, la esperanza va llegando a la medida de que su objetivo espiritual usted va caminando de día en día. Entonces, usted tiene que, diariamente le está diciendo el texto a los despatriados, que tienen que tener una esperanza que la vida va a ser mejor el otro día, en medio de tanta dificultad que están pasando en esas tierras lejanas. Entonces usted posiblemente está pasando por situaciones, está pasando por tribulaciones, pero encárguese que Dios, en medio, usted se queda que Dios le vaya a hacer las cosas, muy difícil se lo vaya a hacer. Pero ahora le voy a decir, de que esta esperanza que está promoviendo Dios, el apóstol Pedro a estos que están despatriados, desea de que ellos perfeccionen su estado de ánimo, perfeccionen su capacidad para echar adelante, porque el estado de ánimo hay que perfeccionarlo, el estado de ánimo hay que seguir hacia adelante. Pedro le dice a los despatriados que en medio de todo esto, que tienen que regenerarse, y aquí es donde tenemos que parar. Tienen al bendito Padre, tienen al Señor Jesucristo, tienen misericordia 24/7, les da la esperanza que pueden seguir adelante porque el Espíritu Santo les va a ayudar, y tienen dentro de ellos, tienen una esperanza viva que van a llegar. Pero les dice a ellos, a los despatriados, y nos dice a nosotros también hoy, que tenemos que regenerarnos. Tenemos que regenerarnos. ¿Qué es eso de regenerarnos? Tenemos que buscar de que tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que buscar de pensar como la palabra de Dios dice, como Dios nos dice. ¿Por qué? Porque el bendito nos está diciendo que es el único que nos da bienestar, prosperidad y alegría espiritual. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? En esta pandemia que está pasando, ¿dónde está la plata? Usted puede tener cantidad de dinero y no puede irse para ningún lado. Dice que tiene libertad. ¿Dónde está la libertad? No puede, tiene que someterse al sistema. Y hay que someterse al sistema. Pero entonces, yo voy mucho más allá de la parte exterior. Vamos a irnos a la parte interior, que es la que siempre me gusta a mí. Trabajar conmigo mismo. Entonces, ¿cómo podemos regenerarnos nosotros en medio de esta situación, en medio de lo que está diciendo Pedro a los despatriados? Entonces, le dice que tienen que ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque tenemos la gran capacidad de que Jesucristo resucitó de los muertos, está con vida. Este Señor, dueño de nuestras vidas, nosotros que somos fieles, y Jesucristo es nuestro Señor, entonces podemos nosotros, por medio de la resurrección de Cristo, que Él vive,
hacernos personas espirituales, hacernos personas diferentes, hacernos personas que brillemos. ¿Por qué? Porque por medio de esta capacidad que tengamos, por medio de esta actitud de que Dios Padre como bendito y el Señor Jesucristo, más la misericordia y una vida nueva, una esperanza nueva, entonces el cristiano puede comportarse de una manera santa al Señor, que no le va a permitir a buscar venganza de lo que los otros le hagan, de lo que le estaban haciendo, lo que estaba diciendo Plinio y Nerón, la persecución que ellos tenían. Entonces, esto se vence, es con la capacidad, con el consejo de la palabra, para yo no solamente hablarlo, sino poderlo penetrar dentro de mí y hacerlo una acción. Pero fuera de eso, nos dice, el texto nos dice que aquellos, como Jesús resucitó de los muertos, nos ha dado una herencia, pero es una herencia incorruptible, donde la polilla y el óxido no va a llegar, sino que es una herencia solamente para los hijos que dice que el Padre es Él. Estamos hablando de una herencia espiritual, no estamos hablando de una herencia material, sino de una herencia que no está contaminada, una herencia que solamente es para los hijos, porque esta herencia está guardada por el poder de Dios. Porque, oiga bien, esa herencia es porque Cristo resucitado ora por usted y ora por mí, para que cada uno de nosotros no fallemos cuando viene la prueba, cuando viene la fe, cuando tenemos que probar la fe que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, eso es lo que le dice el apóstol Pedro a los despatriados, que se guarden, que tienen que buscar y ser regenerados. Al ser regenerados, entonces el Señor los va a guardar por el poder que tiene, porque tiene una herencia, y al tener una herencia usted tiene una seguridad de su futuro. Entonces Cristo ora por ellos para que su fe no falle. Entonces, ¿cómo va usted a poder llegar que por medio de las tentaciones o a través de las tentaciones de servir al emperador? ¿Cómo? Iban a servir al emperador. Era un edicto, tenían que servir al emperador. Pero ¿qué les dice el apóstol? Que tenían que servir a esos dioses clásicos. Pero entonces, estos que están fuera de Palestina, estos que están unidos o están participando de las costumbres de los gentiles, ese mundo está compuesto de relaciones. Usted se está relacionando siempre con muchas personas, y la relación nos da una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque surge un problema que hay que resolver en nuestra vida. Cada día viene una situación diferente. Ellos tenían una situación diferente, todos tenían una situación diferente, porque eran los que sostenían la economía. Entonces, ¿qué pasaba? Eran maltratados, eran separados, y verbalmente los maltrataban. Las mujeres que eran casadas con gentiles también eran maltratadas. Entonces viene ese malestar, te surge un problema que hay que resolver dentro de ellos, y Pedro les abre y nos abre a nosotros una puerta que trae bienestar, que trae prosperidad y que trae alegría. ¿Quién? El Padre Dios. Que hay que regenerarse. Cada uno, oiga bien, cada uno de nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas. Tenemos que solucionar nuestro problema. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos corrientes. Hay unos que viene el problema y se paralizan y no hacen nada. Pero hay unos que
tienen supuestamente una vida cómoda y no les interesa. Entonces, eso es lo que estaba pasando con los despatriados. Que habían unos que se paralizaban, pero habían otros que estaban cómodos económicamente, vivían bien y no les interesaba lo que le estaba pasando a los demás. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Por eso es bien peligroso, oiga bien peligroso decir yo estoy bien y dentro de uno espiritualmente no está siendo regenerado, no está buscando al Señor como hay que buscarlo, no estamos haciendo lo que el Señor dice que hagamos. Entonces viene la siguiente situación de que tenemos que relacionar, oiga bien, esto es bien importante, tenemos que relacionarlo con el problema. A nosotros no nos gusta relacionarnos con un problema, pero le digo, unos se quedan parados y no lo solucionan, y otros se olvidan y hacen de cuenta que le echan tierrita y nunca van a escudriñar qué fue lo que pasó. Entonces, hay dos situaciones. Cuando recordemos, vuelven esas emociones y nos sentimos mal. ¿Por qué? Por lo que nosotros vivimos en el pasado, por la experiencia que tuvimos. Pero también tenemos que hacer, el apóstol está diciendo que hagamos, nos aconseja que nosotros rememoricemos, recordamos y rememoricemos. Entonces, ¿qué es rememorizar? Volver a la memoria que nos dice que tenemos que solucionar el problema. O sea, el rememorizar es volver a la conciencia nuestra, volver uno a buscar dónde está, a relacionarnos con ese problema y poder nosotros solucionarlo. Porque si usted lo deja ahí, hay consecuencias graves para lo que está diciendo el apóstol, que tenemos que regenerarnos. Usted comete, no, eso no es nada para usted, porque eso es, oiga bien, esto no es de que alguien se dio cuenta, no, esto es entre usted y Dios. Por eso el texto del 66 dice, mi alma, limpió mi alma. ¿Por qué? Porque allí es donde tenemos que trabajar, donde nosotros tenemos que llegar a nuestra memoria que nos dice que tenemos que solucionar ese problema. Hay mucha gente que ve los problemas del otro y la gran mayoría les fascina ver el problema del otro. No, yo lo resuelvo. Y todo el mundo quiere resolver el problema del otro, pero ¿qué es su problema? Y el caso más tremendo, más real, es que todo el mundo se dé cuenta que uno tiene el problema, pero uno mismo no lo ve. ¿Por qué? Porque no rememoriza, no lleva la memoria a tener usted relación. Usted tiene que tener la relación con ese problema y comienza a deshojarlo, comienza a trabajar poquito por poquito. ¿Qué hicieron ellos? Los despatriados, que tenían ellos, que el texto le está diciendo que tenían que regenerarse. Ellos comenzaron a relacionarse ¿con qué? Con la vivencia que ellos tenían. Ellos tenían que poner la fe en fuego. Ellos tenían que sacar dentro de ellos la escoria con fuego. La fe, que es el que nos sirve. Aquí nos sirve la fe. Cuando usted tiene un problema necesita la fe. ¿Por qué? Porque la fe es probada con fuego. Y cuando usted se prueba le duele. Pero usted va caminando a medida como el Señor le está diciendo. Acuérdese, usted tiene al bendito, que es el que le da bienestar, prosperidad y alegría. Pero también tiene al Señor, que Él es dueño de su vida y le da la capacidad de tener misericordia, que se acuerda 24/7 de usted cuidándolo y ora por usted constantemente. Entonces, lo que tiene que hacer usted, o lo que yo tengo que hacer, o lo que hacían los cristianos que estaban dispersos, ellos se relacionaban con el problema y la prueba, ellos por medio de la fe eran probados. Entonces, si alguien los maltrataba, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos?
tener una fe activa. Porque cuando la fe es activa y es probada por el fuego y saca la escoria, entonces sale como que, como el oro, entonces brilla. Entonces, ¿cómo brilla uno? Cuando es probado. Pero tiene que rememorizar, tiene que ir a la memoria que usted tiene que solucionar ese problema. Y los problemas nos vienen diariamente. Los problemas nos vienen diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados por la fe. Entonces ellos eran maltratados. ¿Qué es lo que les dice el apóstol? Que ellos tenían que comportarse primero, las actitudes que debían de tener. Estos despatriados tenían que ser ¿qué? Con inteligencia, con dominio propio, oiga bien, tenía que ser, cuando se prueba la fe, se necesita estos componentes de actuar primero con inteligencia. ¿Qué es con inteligencia? De que usted rememorice, vaya a la memoria, pero la inteligencia le dice, bueno, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué cometió esto? ¿Por qué se salió eso? Entonces usted comienza no a mentirse ni a excusarse, porque si usted se miente y se excusa usted mismo, no va a salir del problema y su fe no es probada. ¿Por qué? Porque usted le está poniendo un aliciente, le está poniendo una salida que no es real. Y la inteligencia, usted le va a decir, la inteligencia en su mente. No necesita usted estudiar, no necesita usted de ser doctor, no. La inteligencia a todo mundo le da, lo que habla el mundo, las personas comunes y corrientes, el sentido común. Esa es la inteligencia que está hablando aquí, el sentido común. Entonces esa inteligencia le va a dar a que usted pueda comprobar por qué actuó, cómo va a actuar. Primero actúa con inteligencia, después ese dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Que Dios, acuérdese, Dios lo está cuidando. El Señor Jesús está orando por usted. Ese Señor Jesús es dueño de su vida. Él compró tu vida, compró la mía. Entonces, si Él compró tu vida y compró la mía, entonces Él me va a dar la prueba de fe para que yo actúe con inteligencia, pero también tener el dominio propio y ser obediente a su palabra. Porque todo está en la palabra. Entonces, inteligencia no es que no vamos a usar la palabra, no. El problema viene, lo hace con inteligencia, con dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio que tiene que ser en ese problema? Que hacían los despatriados, que tenían que buscar, tenían que comportarse como hijos e hijas de Dios. Porque eran diferentes. No en su forma de vestir, no. Su comportamiento era diferente. Eran leales, obedientes a la palabra de Dios. Y otra cosa, mire, tenían que vivir con temor reverente. Vivían con temor reverente. ¿Qué es eso de vivir con temor reverente? Que toda acción, oiga bien, toda acción que hacían los cristianos tenía que verse de ellos mismos. Un temor hacia Dios, que lo que iban a hacer se lo iban a hacer a Dios, se lo iban a hacer a Jesús. Eso es temor reverente, de que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos mantiene, que el Espíritu Santo nos da por medio de la palabra cómo tenemos que actuar. Si usted está angustiado, si usted no sabe cómo actuar, la palabra le da, pero primero lo que está diciendo el texto es que tenemos que regenerarnos. Regenerar, ¿por qué? Porque Jesús resucitó al tercer día y tiene vida. Entonces, si usted solamente es oyente y usted no se regenera su vida, usted puede leer la Biblia todos los días, pero si usted no trae a la memoria lo que dice la palabra y usted no lo practica en su vida, no en los otros, sino en su vida, entonces no vive con temor reverente. Sean sinceros. La sinceridad es algo hermoso. La sinceridad brilla. En los ojos se descubre siempre una persona que es sincera o no. Usted le mira atento sus ojos
bajó los ojos, esa persona está mintiendo. No está siendo sincero. Pero no sincero con otro, está bien, no sincero con otro. Pero aquí lo que está hablando es sinceros con Dios, con lo que la palabra usted lee y usted la practique. Sinceros con Dios. Hoy voy a comenzar a leer 10 minutos la palabra. Sea sincero. No interesa qué pase, cómo pase, si llovió, si lo que... Lea la palabra que usted le dijo al Señor que lo iba a hacer. Entonces, tiene que ser sincero con Dios y unos con los otros. La sinceridad que usted tiene con Dios repercute en la sinceridad que usted tenga con otra persona. Porque hay personas que cavilan, hay personas que solamente piensan, actúan de una manera pero piensan de otra. ¿Por qué? Porque buscan un beneficio X. No solamente los beneficios son económicos, hay cantidad de beneficios. Entonces buscan y ven a las personas solamente para un beneficio, para buscar un beneficio de otro. Eso no puede venir a aquellos que están regenerándose. Pero también nos habla de que tenemos esperanza, tenemos que vivir con esperanza. Esperanza es que usted produce, que usted tiene cuando viene un problema, cuando viene una situación, usted tiene que producir, usted tiene que buscar el éxito. El éxito no es de alcanzar cosas, porque la vida no son cosas, la vida son hechos. Oiga muy bien, repito, la vida no está lleno de cosas, la vida son hechos. Y los hechos se actúan por medio humano y el comportamiento humano. Entonces, ¿cómo usted son los hechos? ¿Cómo son sus hechos? ¿Qué usted está produciendo para usted? ¿Qué está produciendo para el Señor dentro de usted? Y eso que usted tenga aquí, porque haciendo regenerado, eso va a brillar a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor está poniendo usted su fe, que es un don de Dios, porque no es ni de nosotros, sino que es un don de Dios, nos ayuda a pasar las diferentes pruebas para que nosotros lleguemos a brillar la palabra de Dios en nosotros. No para que brillemos, para que conseguimos cosas, no. La vida no son cosas, la vida son hechos. Entonces cuando acabamos la final jornada, entonces hemos terminado de problemas. Si usted no ha terminado los problemas, esta hora que comience a solucionarlos, para cuando venga el final día, podamos vivir por una eternidad con Dios. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Y acuérdese, el apóstol no era cosa fácil. Negó al Señor. El Señor lo llamó Satanás. El apóstol fue rebelde cuando fueron a aprisionar a Jesús. Él cogió la espada y le cortó al soldado romano, le cortó la oreja. Él no era fácil, pero en este momento está comprendiendo, nos está dando un consejo de su vida que pudo comprender en los hechos que él hizo. Pudo comprender que podía alcanzar la estatura que Dios quería que él cogiera. ¿Por medio de qué? De pruebas, por medio de situaciones. Él siempre llevaba a su memoria lo que él hacía, rememorizaba para llevar a su memoria y poder él trabajar con él mismo para hacer de acuerdo a lo que Dios desea que nosotros seamos. Pero es la capacidad suya, es el interés suyo, es la voluntad suya que tiene que poner en la palabra para usted regenerarse. Porque él piensa, no es que yo recibí al Señor como mi único exclusivo Salvador, claro, de una manera psicológica, pero regenerarse es una palabra mucho más profunda, que como Jesús resucitó y está vivo, Él desea que usted se regenere, como yo me regenere en ciertas áreas, para que podamos comprender y estar nosotros juntos con el Santo, con el bendito, con la esperanza viva y con la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros, para que nuestra fe sea cada día más firme. Entonces,
que siempre esta palabra del Señor. Entonces la último consejo que les da Pedro es que la palabra del Señor siempre permanezca viva en sus vidas. Es importantísimo eso. Es súper importante. Porque la palabra, cuando está dentro de nuestros corazones, está dentro de nuestra, oiga bien, está dentro de nuestra inteligencia, de nuestro pensamiento. Cuando la palabra de Dios está en nuestro pensamiento y después está en nuestra meditación, en nuestra forma de meditar, de qué vamos a hacer, y también está la palabra de Dios en nuestra actuación, las cosas son diferentes. Entonces el Señor nos manda y siempre nos está diciendo: oh siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Porque el Señor conoce, el Señor sabe, el Señor tiene la gran capacidad de inteligencia que sabe que nuestra humanidad es caída por el pecado, pero que nosotros con Él, y eso lo está diciendo el apóstol, que tenemos nosotros ese bienestar y esa prosperidad y alegría con Dios. Por eso un cristiano que no es alegre, un cristiano que dentro de él no prospere, un cristiano que no sienta bienestar, que no se sienta dichoso de lo que es Dios, entonces digamos: es que esta pandemia, está la pandemia, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle nosotros ¿qué? Trabajar con ella, asociarnos con ella. ¿Cómo trabajamos con ella? Nos dice que no podemos, tenemos que ponernos tapabocas, que tenemos que limpiarnos, que tenemos que hacer todas las cosas. Esa es la parte humana, pero ¿cuál es la parte espiritual? Que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Él es dueño de mi vida. Ahora, yo no me voy, que porque Dios es dueño de mi vida me voy a meter en un hospital sin careta y sin nada, porque el Señor me está cuidando. Hay que tener cuidado. No, hay que hacer caso. Por eso dice, hay que ser inteligente. Por eso dice el Señor, el sabio, el prudente, mira. Oiga bien, el prudente, el sabio, mira de lejos y se aparta. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, el apóstol le da una capacidad a los cristianos que residen en la dispersación, de que actúen con inteligencia, que tengan dominio propio, que han sido comprados con la sangre de Jesús, que sean obedientes, que puedan ellos poder vivir con temor reverente a Dios, que sean sinceros unos con los otros y que la palabra de Dios viva dentro de ellos en pensamiento, en meditación y en acción, para que un día puedan ellos llamarse santos, porque han sido comprados con la sangre de Jesús. Que sigamos trabajando en nuestras vidas, que sigamos trabajando en nuestras vidas, porque la esperanza es viva en Jesús. Tenemos una esperanza en medio de tantas situaciones, en medio de tantos problemas, pero la esperanza viva está en el Padre y en el Hijo, que es el bendito Dios y es el Señor, dueño de nuestras vidas. Yo quisiera orar hoy quiero orar por cada uno de ustedes, para que nosotros, yo no estoy diciendo que es pecador, que no es pecador, que cometió esto, no, yo no estoy juzgando a nadie, sino que el texto me llama la atención de Pedro, que podamos cada uno sabe su área, en que necesita ser mejor administrado, de poner más énfasis bíblicamente en un aspecto de tu vida. Seguramente económicamente no tienes problemas,
Seguramente socialmente no tengas problemas. Seguramente en la forma de relaciones no tengas problemas. Pero en la parte ética puedes tener situaciones. O en la parte económica puede que no sepas gastar. O en la parte social que no puedes relacionarte con otra persona. Esos son problemas. Pero en medio de eso somos cristianos y cristianas que estamos buscando al Señor, y el Señor quiere, el deseo de Pedro es que podamos adquirir una vida santa, regenerada con Dios. Entonces, en medio de cualquier área que usted tenga, y usted es la única y el único que sabe en qué área necesita. En qué área necesita usted perfeccionarse. En unas ha caminado muy bien, pero en otras todavía nos falta. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Que necesitamos enfatizar en alguna parte de nuestra vida la palabra de Dios. Que llegue más en parte de nuestra vida la palabra del Señor. Para poder perfeccionarnos, para poder renovarnos, para poder regenerar esa parte de nuestra vida. Y yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Padre nuestro que estás en el cielo, mi alma te alaba y te bendice. Hemos predicado tu palabra de una manera sencilla. Complicada sí es esta palabra. Porque el apóstol quiere tratar con mucho término, pero quiere buscar que los cristianos despreciados puedan seguir y no cojan venganza de las situaciones que le hagan a ellos, sino que quiere unos cristianos perfeccionados, santos, que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Pero alguna de sus áreas no es perfecta. Algunas de sus áreas necesita perfección. Alguna parte de esas áreas de la vida de ellos necesita que el Espíritu Santo entre. Necesita que tenga esperanza en esa parte. Necesita tener misericordia en parte de esa parte que tienen dificultad. Tú que sabes cuál es tu dificultad. Padre de la gloria, pedimos de que tú, Dios mío santo, nos ayudes a regenerar esa parte, a buscar la perfección que tú quieres que tengamos nosotros, Dios mío santo. En medio de tantas situaciones que hay, en tantos problemas que surgen, pero no solamente recordarlos, sino ponernos en la batalla, ponernos en el riel, ponernos en el camino para que puedan ser solucionados estos problemas y poder nosotros ser bendecidos, prósperos y estar gozosos de que somos hijos e hijas de Dios. Padre de la gloria, mira cada situación de cada hermano y cada hermana, de cada oyente, y que tú puedas, Dios mío santo, ayudar por medio de tu palabra, porque con tu palabra es que nosotros buscamos las soluciones. No es en la manera de pensar mía, no es en nuestra forma de pensar, ni mucho menos por nuestra experiencia. Hay que buscar el refugio en la palabra de Dios, para que Él nos guarde, para que Él nos dé la libertad de poder nosotros solucionar nuestros problemas. Porque nuestra fe, cada uno, nuestra fe tiene que ser probada. Y esa prueba es con fuego, para que salga lo malo, para que salga la escoria. Porque al final de cuentas vamos a brillar. Y eso tenemos toda la vida para trabajar en ello. No espere el último momento. No espere el último momento para solucionar sus situaciones que están dentro de lo suyo. Solucione sus problemas paso a paso. Y el Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos da la esperanza viva de que vamos a tener éxito cuando comenzamos a trabajar en estos problemas que tenemos, en estas situaciones problemáticas que tenemos, para buscar nuestra regeneración y una vida santa delante de Dios. Bendícelos a todos y le pedimos que Dios le hable,
Busque la palabra, busque el Señor y el Señor le dará las puertas, le abrirá las puertas para que usted pueda seguir y pueda poder solucionar sus problemas y sentirse libre, sentirse regocijada, sentirse bendecida, sentirse bendecido, sentirse protegido o protegida, para que usted pueda adquirir el gozo que solamente da el Señor. Que el Señor me lo bendiga.